En este día nosotros estamos experimentando uno de los momentos históricos más grandes y más importantes de la humanidad. Y es que estamos celebrando o conmemorando, mejor dicho, el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Qué bueno volver a verles y es un placer saludarlos. Y en esta oportunidad me gustaría compartir con ustedes el tema 7 palabras de victoria. Son las 7 expresiones que Jesús expresó en la cruz en aquel momento cuando estaba sufriendo. Y esas 7 expresiones, lo cual hemos llamado las 7 palabras de victoria, son 7 expresiones que nos muestran el amor de Dios, el propósito por el cual Él dio la vida en la cruz del Calvario y cómo a través de eso Él nos libera. Vamos a ir a la primera inmediatamente. Lucas capítulo 23, versículo 34 dice: Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esa es una palabra de perdón. Todo mundo necesita perdón y todos necesitamos perdonar. Jesús se encontraba en aquel momento en la cruz y al pie de la cruz había mucha gente que se estaba burlando de Él. Unos gritaban: si eres hijo de Dios, bájate de esa cruz. A otros sanó: sálvate a ti mismo. Y se burlaban, lo injuriaban, lo trataban mal. Era gente en aquel momento que estaba burlándose de Él. Y Jesús en aquel momento, en lugar de sentir resentimiento hacia ellos, hace una oración al Padre y le dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él había venido con el propósito de perdonar nuestros pecados y ahora en aquella cruz lanza la primera palabra. Es una palabra de perdón. Todos nosotros necesitamos el perdón de Dios porque todos hemos pecado. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y la palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y en aquella cruz Él estaba brindando el perdón por nuestros pecados. Qué ejemplo tan grande. Nosotros también debemos de la misma manera perdonar a todos aquellos que nos han ofendido, aquellos que han roto nuestro corazón. Usted y yo no podemos vivir en este mundo con resentimiento. Resentimiento hacia alguien que le abusó. Resentimiento hacia alguien que hizo algo inapropiado en contra suya. Porque el resentimiento nos roba la paz, nos roba la felicidad, nos roba la tranquilidad y quita de nosotros esa felicidad y en su lugar pone amargura, resentimiento y odio hacia otras personas. Por eso es importante perdonar. Y Jesús en la cruz del Calvario nos pone el ejemplo del perdón. Alguien dijo en cierta oportunidad que el perdón es el perfume que despide una rosa al ser triturada, al ser pisoteada. ¿Usted alguna vez ha tenido en sus manos los pétalos de una rosa y los ha presionado? ¡Qué olor agradable despide! Era lo que Jesús estaba haciendo en la cruz del Calvario, despidiendo el olor grato del perdón hacia nosotros que habíamos pecado. Él nos estaba perdonando en la cruz. Ven a Cristo. Él es el único que te puede perdonar de todos tus pecados. Esa es la primera palabra, la palabra del perdón. Luego encontramos la segunda palabra. Es una palabra de motivación para disfrutar su presencia. En Lucas 23, versículo 43 dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahí a los lados de Jesús había 2 cruces más, una al lado derecho y otra al lado izquierdo. Y había 2 ladrones y uno le dice a Jesús: bájate de esa cruz y bájanos a nosotros. El otro entonces le dice: ¿tú no tienes temor? Tú y yo estamos aquí por nuestros pecados y por lo que hicimos, pero este ninguna cosa ha hecho. Y voltea a Jesús y le dice: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y en aquel momento, aquel hombre recibió perdón y recibió una promesa de disfrutar de la presencia de Dios. Hoy estarás conmigo en el paraíso. ¡Qué tremendo! Entre más fuerte sea el dolor, la enfermedad, la crisis o lo que venga,
Qué palabra de ánimo y bálsamo confortador que Jesús le dijo a este hombre. Hoy estarás conmigo. Hoy comenzarás a disfrutar de mi presencia. Y yo quiero decirle a usted que no hay nada más hermoso, no hay nada más sanador, no hay nada más confortador que la presencia de Jesús. En su presencia hay plenitud de gozo, dice la palabra de Dios. En su presencia hay plenitud de gozo. Y en donde está la presencia de Dios, donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. Donde está la presencia de Dios hay seguridad, hay protección. Por eso esa segunda palabra, la palabra de disfrutar su presencia, hoy estarás conmigo en el paraíso, es una palabra para nosotros, que en medio de cualquier crisis disfrutemos la presencia de Dios, busquemos a Dios, acerquémonos a Dios, que no hay nada más seguro y más poderoso que la presencia de Dios en nuestras vidas. Hoy más que nunca, usted y yo necesitamos la presencia de Dios. La tercera palabra es una palabra de restauración familiar. Juan 19, 25 y 27 dice la palabra de Dios que estando junto a la cruz de Jesús, su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre, y desde aquel momento el discípulo la recibió en su casa. Ahí al pie de la cruz había dos personas muy importantes. La madre de Jesús, quien lloraba y miraba al hijo sufrir. Y el discípulo amado, aquel que ponía la cabeza en el pecho de Jesús, los dos sufriendo. Se nos fue el que amábamos, se nos va a morir. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a ser de nosotros de ahora en adelante? Y Jesús, preocupado por su mamá, preocupado por el discípulo, le dice a la mamá, hoy, ahí está tu hijo. Y al hijo le dice, he ahí tu madre. Y los une a los dos, y a partir de aquel momento, el discípulo recibe a la madre de Jesús en su hogar. Eso representa la restauración familiar. Quizá hay hogares que han sido disfuncionales, hogares que han estado separados, hijos separados de sus padres, hermanos que no se hablan. Jesús viene a restaurar la familia. Jesús viene a decirte de que Él te ama con todo su corazón y de que Él desea el bienestar de tu familia, desea la armonía en tu familia, desea que en tu familia se perdonen, que se acerquen, que vivan en unidad. Porque hoy más que nunca necesitamos levantar la familia y pedir a Dios protección por la familia, porque hay muchos ataques. La intención de Satanás es destruir los hogares, pero el propósito de Jesucristo es restaurarlos. Solo en Jesús nuestros hogares pueden ser restaurados. Luego viene una cuarta palabra, la palabra de aceptación. En Mateo 27:46, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La hora novena equivale a las 3 de la tarde en nuestro tiempo. Se acercaba la hora en la cual iba a morir. Se acercaba la hora más difícil en la vida de Jesús. Y en aquel instante se siente desamparado. Se siente desamparado porque está cargando con nuestros pecados y siente que el Padre se ha alejado de él. Es que cuando Jesús está muriendo en la cruz por nuestros pecados, Él carga nuestros pecados sobre Él. Y en aquel momento Él se hace maldición. Dice la palabra de Dios, maldito el que muera en un madero. Él estaba cargando la maldición de nuestro pecado. El Padre, que no puede ver eso, cierra los ojos por un instante y Jesús percibe que el Padre no lo está mirando y siente la soledad en aquel momento. Dice, papito, Dari, ¿por qué me has desamparado? Siente la separación del Padre. O quizá algunos de nosotros nos hemos sentido rechazados alguna vez en la vida. Aquí hay una palabra de aceptación. Jesús experimentó por un instante la separación del Padre y Él te entiende a ti, que quizá tu papá se fue de tu casa, que quizá nunca le conociste,
o quizá alguien se fue, te abandonó y te dejó, y tú has experimentado el rechazo, el abandono. Jesús te comprende, Jesús te recibe. Jesús mismo dice, el que a mí viene, no le echo fuera. Él te recibe. Por eso la palabra de Dios dice que aunque mi padre y mi madre me abandonaren, con todo Jesús me recibirá. Dios me recibirá. Alabado sea el nombre de Dios. Si todos te han rechazado en la vida, si te sientes que te han despreciado, ven a Jesús, Él te recibe. Esa es la cuarta palabra en la cruz, una palabra de aceptación. Si otros te rechazan, Jesús te recibe. Luego viene la quinta palabra, una palabra de amor. Juan 19, 28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed, tengo sed. Esta es una palabra de ánimo, de la sed de misericordia y de justicia que Dios siente por nosotros. Él experimentó sed física en aquel instante, pero cuando dice tengo sed, no se estaba refiriendo solamente a la sed física, sino que se estaba refiriendo también a esa sed de salvación para aquellos que están perdidos. Esa sed de misericordia hacia el vulnerable. Cuando una persona sufre, cuando una persona es rechazada, menospreciada, aquellos que han sido rechazados en sus países, que han sido marginados, que viven en el margen de la sociedad, para ellos Jesús les dice en este momento, yo tengo sed de justicia por ti. Si hay una cosa que Dios pide a los gobiernos de esta tierra, es justicia, justicia al vulnerable. Y Dios envía a Jesús a morir en la cruz para manifestar su amor a las naciones, para manifestar su amor al mundo, porque Él tiene sed de justicia. Justicia para aquellos que sufren, justicia para aquellos que han sido rechazados, justicia para aquellos que han sido menospreciados. Si tú has sido menospreciado en la vida, Jesús te ama y Jesús te comprende y Jesús va a hacer justicia para que tú seas liberado. Esa es una palabra de amor, sed de justicia. Luego la sexta palabra es una palabra de triunfo. Juan 19:30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre dijo, consumado es. Consumado es quiere decir, he culminado la obra. Esa es una palabra de triunfo. Jesús vino a este mundo con un propósito, a dar su vida por amor a nosotros. Es la única persona que nació con el propósito de morir. Todas las personas que nacen tienen un propósito y los padres cuando los ven a los bebés dicen, oh, este va a ser doctor, este va a ser profesor, esta va a ser a lo mejor una doctora, abogada. Entonces los padres establecen propósitos en los hijos desde que nacen. Pero cuando Jesús viene, Él ya viene con un propósito, para morir en la cruz por amor a nosotros. Y pasa una serie de pruebas antes de llegar a la cruz. Una de las pruebas más grandes ocurre en el desierto, cuando después de haber pasado 40 días sin comer, Satanás viene y lo tienta y le ofrece, le dice que convierta las piedras en pan. Luego le dice, mira, lánzate en el pináculo del templo, porque dice que a sus ángeles enviará para que tu pie no tropiece. Y también le dice, todos estos reinos te daré si postrados me adorare. Lo que estaba haciendo Satanás con estas pruebas o estas tentaciones era decirle a Jesús, no tienes que ir a la cruz. Yo te lo puedo entregar. Simplemente adórame y yo te doy las naciones. Yo te doy los reinos de la tierra. Tú no tienes que morir para tenerlos. Sin embargo, Jesús vence y decide ir a la cruz. Cuando van a Jerusalén, Él le viene contando a sus discípulos que en Jerusalén Él va a ser entregado y que va a sufrir y que va a morir. Pedro le dice, Señor, entonces no vayamos para allá. Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. ¿Por qué? Porque Él tiene un propósito. Y luego cuando está en el jardín del Getsemaní, ahí en una piedra está orando y clamando y dice, Padre, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y si es tu voluntad que pase esta copa,
que la pase, pero que no sea mi voluntad sino la tuya. Y en aquel momento comienza a sudar como gotas de sangre, porque sabe que la hora se le acerca. A unas horas de distancia se encontraba el momento que él iba a sufrir físicamente el dolor más grande que una persona puede experimentar, y espiritualmente el dolor de poder cargar con el pecado de la gente. Después de haber experimentado estas tentaciones, estas pruebas, entonces Jesús va camino al Calvario. Experimentó latigazos en la espalda, 39 latigazos, los cuales completamente desgarraron sus carnes, y algunos dicen de que hasta los huesos se le miraban. Su rostro fue completamente desfigurado. Lo golpearon, le cubrían el rostro y lo golpeaban. Y luego tiene que venir a caminar con aquella cruz en dirección al Calvario, a un lugar que se llamaba Gólgota, que quiere decir el monte de la calavera. Y cuando va en esa dirección, él va avanzando y llega a aquel lugar. Lo ponen en una cruz. Le ponen unos clavos inmensos en las manos y en los pies. Le ponen una corona de espinas, la cual completamente hacen sangrar su rostro, porque tiene el rostro inflamado de tanto golpe que le han dado. Un dolor increíble. Pero sin embargo, él no se da por vencido. Él llega a la cruz. Y en aquella cruz sufre de una manera increíble los tormentos y las torturas que una persona podía experimentar cuando iba hacia el Calvario, cuando iba hacia esos lugares, porque mucha gente era crucificada en aquella época. Pero Jesús en este momento, sin haber cometido un delito, sin haber cometido un pecado, está ahí cargando los pecados de nosotros. Y cuando muere en aquella cruz, dice la palabra de Dios, que una de sus últimas palabras fue consumado es, lo cual quiere decir he triunfado. Esta es una palabra de triunfo. ¿Por qué triunfado? Porque ahí en la cruz él está venciendo 3 enemigos. Está venciendo a Satanás, está venciendo el pecado y está venciendo la muerte. Ahí triunfa dando su vida por amor a nosotros. Luego dice la palabra de Dios que viene una 7ª palabra. Lucas 23:46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Esa es una palabra de esperanza. Al morir, Jesús fue a la presencia del Padre. En tus manos encomiendo mi espíritu. Y en aquel momento él muere. Y esa es la esperanza que todos tenemos. Tenemos la esperanza de que la vida no termina acá. De que al cerrar los ojos acá, vamos a un lugar especial si es que hemos tenido a Jesucristo en nuestros corazones. La muerte no puede acabar con la vida. La muerte es simplemente una puerta que nos abre la entrada a uno de 2 lugares, al infierno o al cielo. Los que tienen a Cristo pueden decir: en tus manos encomiendo mi espíritu, y él llega delante de la presencia de Dios. Por eso dice la palabra que cuando resucitó al 3er día, él subió y llegó a la diestra de Dios Padre. Y ahí se encuentra intercediendo por nosotros. Por eso esta es una palabra de esperanza. ¿Por qué? Porque en medio de nuestros conflictos, nosotros sabemos que hay alguien allá en el trono de la gracia intercediendo por nosotros. Es Jesús. En medio de esta crisis que estamos viviendo, de esta pandemia que ha llegado al mundo, tenemos a alguien allá delante del trono de la gracia intercediendo por nosotros y mirándonos a nosotros y diciéndonos de que hay esperanza, de que Él está en control, de que Él sigue teniendo el control de todo lo que pasa en el mundo, y que no hay una hoja de un árbol que no caiga si no es la voluntad de Él. Él está en control. Él domina sobre todas las cosas. Él está a la diestra del Dios Padre. Cuando usted clama, Jesús le escucha porque Él está en el trono. Cuando usted eleva oraciones, las oraciones llegan delante de la presencia de Dios porque Él está ahí, porque Jesús nos está escuchando. Él es Dios de todo poder, Dios de toda gloria. Estas 3 palabras
Son 3 palabras, estas 7 palabras, mejor dicho, son 7 palabras de triunfo, de victoria, de poder. Resumiendo, nos enseñan varias cosas importantes. Número 1, nos enseñan de que Dios envió a su Hijo para cumplir un propósito. El propósito de salvarnos a todos nosotros para que lleguemos delante de la presencia de Dios. En segundo lugar, perdón de nuestros pecados. A través de ese sacrificio nuestros pecados son perdonados. En tercer lugar, no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios. Usted y yo podemos llegar delante de la presencia de Dios por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Y nos enseña también de que el Dios que adoramos es un Dios de victoria, es un Dios de triunfo. Y no se intimidó, no se echó para atrás. Estuvo dispuesto a llegar a la cruz, porque ahí derrotó a Satanás y todos sus demonios. Y dice la palabra de Dios de que por sus llagas fuimos todos nosotros curados. Usted está enfermo, ore a Dios, Él lo puede sanar. Hay una situación difícil en su vida, acérquese a Dios, Él la puede solventar. Hay una puerta que no se abre, clame a Dios, que Él abrirá puertas nuevas delante de su presencia. Está ante una circunstancia difícil, busque a Dios, Él tiene todo poder, no hay nada imposible para Dios. En medio de todo esto que estamos viviendo, yo traigo una palabra de esperanza. Cristo murió en la cruz del Calvario por amor a nosotros, para salvarnos y para decirnos que Dios no se ha olvidado de nosotros, para decirnos que Dios todavía nos cuida, que Él nos ama y que Él tiene un propósito para nuestras vidas. Sigamos adelante en el nombre de Jesús. Quiero orar por ustedes, Padre, en el nombre de Jesucristo. Hago una oración especial por todos aquellos que nos están mirando. Bendíceles de una manera especial. Que tu gracia, tu presencia se derrame sobre sus vidas en este momento. Señor, yo declaro bendición de Dios sobre sus vidas. Padre, oro en el nombre de Jesucristo para que en medio de toda esta crisis que está pasando, tú guardes a cada persona, que les protejas a cada persona que está mirando en este momento. Que tu gracia y tu presencia se derrame sobre sus vidas en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por habernos sintonizado. Recuerden que este es un día muy especial. Cristo murió en la cruz del Calvario por amor a nosotros. Pero no solamente murió, al tercer día resucitó con gran poder y gran gloria. Y este domingo a las 11 de la mañana vamos a estar celebrando la resurrección de Jesús. Le invito a que nos sintonice por estos mismos medios a las 11 de la mañana para celebrar la resurrección de Jesús. En sus hogares, donde quiera que ustedes estén y nos puedan ver, celebremos juntos porque Cristo vive. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Que Dios me los bendiga.